Saludo a todos mis hermanos en el amor de Dios en este día, todos nuestros hermanos de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Misionera en Chile. Dios les bendiga grandemente, un fuerte abrazo para todos ustedes y que en este momento puedan encontrarse todos bien, de salud junto a su familia, junto a sus seres queridos. Y doy gracias al Señor por la salvación de mi alma y por la oportunidad de estar junto a ustedes a través de este medio para poder juntos estar meditando en la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga en gran manera. Me alegro mucho de poder estar junto a ustedes y la gloria y la honra sea para el Señor. Quiero leer junto a ustedes la palabra de nuestro Dios que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Quiero leer junto a ustedes este pasaje de las Escrituras. La palabra de Dios dice así, Filipenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Un hermoso pasaje de la Escritura para nosotros en este día. Así que vamos ahora a hacer una oración para introducirnos ya en la palabra del Señor, estar meditando en ellas y también dando gracias a Dios porque nos da esta bendición de tener entre nosotros su palabra en estos días. Dios amado, te agradecemos en este día, Señor, como pueblo de Dios, como siervos tuyos, Señor, el poder tener entre nosotros tu palabra, Señor. Es nuestro alimento, nuestro maná celestial, que nos ayuda a santificar nuestras vidas día tras día y nos va edificándonos en la fe. Te damos gracias, Señor, y rogamos que en este momento tú nos ayudes para lograr, Señor, poder comprender y entender lo que tú nos aconsejas, Señor, a través de las Escrituras y la enseñanza que deja nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que Él nos da con su obra maravillosa, la cual vino a esta tierra a redimirnos, a darnos esperanza
y a darnos esta salvación tan preciosa. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vamos a ir adentrando en la palabra del Señor. En esta epístola que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, cuyo tema es un tema glorioso, una hermosa epístola que el apóstol Pablo escribió, estando preso desde la cárcel. El apóstol Pablo escribe a los hermanos para exhortarles, ¿cierto?, para imprimir en ellos que debieran gozarse en el Señor en todo tiempo, cualquiera fuera las circunstancias por las cuales ellos estuvieran pasando. El tema de esta epístola, el gozo de vivir por Cristo, debe ser un contentamiento, un gozo, el poder servir a Cristo. Cada creyente, ¿cierto?, debe alegrarse en el Señor, porque el Señor nos ha dado grandes promesas, preciosas promesas, y estamos en pie, porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado, podemos decir, todos nuestros hermanos, ustedes y yo, todos los que han sido lavados y comprados en la sangre del Cordero, que el Señor hasta aquí nos ha ayudado, y decimos Ebenezer, y la gloria y honra sea para el Señor. En esta epístola, ¿cierto?, que escribe el apóstol Pablo, nos vamos a detener en el capítulo 2, donde el apóstol nos habla y después nos pone el ejemplo mayor, el ejemplo más excelente que nosotros podemos tener de Jesús. Él nos dejó, ¿cierto?, enseñanzas gloriosas, excelentes, que nosotros debemos tomar, cualidades que debemos practicar en el tiempo. La palabra del Señor dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Era el anhelo, ¿cierto?, el anhelo del apóstol Pablo. Si había un consuelo, alguna consolación de amor. ¿Qué es consuelo? ¿Qué del verbo consolar? Consuelo, sí, es reanimar, es tranquilizar, es aliviar. Cuando un consuelo, un confort, ser reconfortados. Entonces es importante, si había algo que era importante, ¿cierto? Si realmente alguna consolación en esto, si alguna tranquilidad, algún alivio, algún confort, alguna esperanza, ¿cierto? Poder sentir lo mismo, poder sentir el mismo amor, poder estar unánime sintiendo una misma cosa. Entonces, esto era lo que el apóstol Pablo escribía a los filipenses. Qué importante esto, que el pueblo de Dios pueda andar en la verdad, teniendo una vida agradable delante de Dios. Entonces, el apóstol hace hincapié en esto. Si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo, qué importante poder ver cuando los hermanos, cuando la iglesia anda en la verdad,
Y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es un gran alivio. Es algo muy maravilloso. Algo muy importante para todos nosotros. Y el apóstol Juan, si nosotros vamos a la epístola, la tercera epístola de Juan, apóstol Juan, tercera Juan 4, él decía y expresaba: no tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Qué glorioso. Era importante entonces para el apóstol Pablo, ¿cierto? Poder ver, ¿cierto?, que los hermanos ahí, ¿cierto?, estuvieran unánimes, sintiendo una misma cosa, sirviendo al Señor, teniendo un mismo propósito, guardando, ¿cierto?, en su corazón la palabra de Dios y poniéndola en práctica a su vez. Esto era algo grande, era un consuelo, era para el apóstol, era un alivio, una tranquilidad, era para él sentirse confortable, con un confort. Y eso es así, lo dice el apóstol Juan también: no tengo yo mayor gozo al oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, mis hijos, la iglesia, el pueblo de Dios, anda en la verdad y permanece en la verdad, y todos unánimes en un mismo propósito, sintiendo una misma cosa. Todo es lo que el apóstol trata de inculcar. El mensaje que da a la iglesia de Filipos: no hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Son cosas agradables, el consejo de la palabra del Señor. No podemos, ¿cierto?, hacer algo por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto es glorioso, es maravilloso. La humildad, despojarse de todo señorío, significa no tener señorío sobre los demás, no tener señorío entre nuestros semejantes. En el mundo no es así. En la humanidad que está caída no es así. Usted sabe que en la humanidad, ¿cierto?, todo es competencia, hay competencia, todos compiten. ¿Quién quiere ser mayor que este o el otro? Es una competencia. Todo. ¿Quién es más orgulloso que el otro? ¿Quién es más vanaglorioso? ¿Quién tiene el yo más elevado? En el Señor no es así. En el Señor debemos andar con humildad, considerándonos los unos a los otros, para estimularnos a las buenas obras, para estimularnos al amor fraterno entre los hermanos. Ese es un consejo hermoso. Gloria a Jesús. Porque entendemos nosotros que no somos competentes por nosotros mismos. Toda competencia, toda buena dávida viene de Dios, viene del Señor. Gloria a Jesús. No tener señorío es lo importante. En el Evangelio de Juan 3:27 dice así: respondiendo Juan, dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, ¿de qué nos vamos a vanagloriar? De nada. Todo el Señor nos lo ha dado. El Señor es de Dios. Nosotros mismos somos del Señor. El apóstol decía claramente: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo importante. Debemos dejar que Cristo crezca en nosotros y que el hombre natural vaya menguando. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto?, ahí nuestra vida cambió. Las cosas viejas pasaron, dice Corintios. Las cosas viejas pasaron
Y aquí son todas esas nuevas. Hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida, ¿cierto? Ahora no andamos como el mundo anda, sino andamos como siervos de Dios, como creyentes, como hijos de Dios. Entonces es importante, quizás nosotros pasamos por estos pasajes rápidamente y no nos detenemos y no profundizamos sobre el contenido de estos versículos que son importantes para nosotros como creyentes. El Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces debemos andar como luminares en el mundo, dando un buen ejemplo, dejando que el Señor modele nuestro carácter. Somos barro en las manos del Señor y el Señor es el alfarero que debe ir moldeando nuestra vida. El apóstol apuntaba hacia allá. Si ustedes se dejan moldear por el Señor, si ustedes tienen un amor fraternal, si ustedes sienten una misma cosa, es bueno. Si ustedes hacen las cosas todo como para el Señor, es bueno, es glorioso. Entonces está diciendo, déjense moldear por el Señor. Dejen que el Señor moldee sus vidas, día tras día. Entonces esto es importante. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí nos pone el ejemplo más grande, más excelente. Miremos a la vida de Jesús. Miremos a lo que Jesús hizo y sigue haciendo con nosotros cada día. Debemos ver, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gloria a Jesús. Algo importante. Dice que se despojó a sí mismo. Se despojó de todo. De toda su gloria. Se despojó de todo lo que él tenía junto a su Padre para venir a la tierra, ¿cierto? Y tomar la forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. Entonces despojó, o sea, se desprendió, en otras palabras, se desprendió de todo aquello, renunció a todos aquellos para poder, ¿cierto?, venir a la tierra, tomar la naturaleza humana y vivir aquí en medio nuestro para señalarnos el camino, para señalarnos el camino al Padre y para realmente, ¿cierto?, dar todo por nosotros. Entonces nosotros podemos meditar en esta hora que grande es lo que hizo Jesús por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Entonces nosotros somos deudores de Cristo. Debemos en todo momento dar gracias al Señor. Y somos lo que somos porque el Señor nos los ha dado todas estas cosas. Grandes y preciosas promesas nos ha dado el Señor. Y ha hecho grandes cosas en nosotros. Entonces la gloria sea para Dios. La gloria sea para el Señor. Entonces debemos sentirnos alegres, contentos, porque el Señor hizo grandes cosas por nosotros. No escatimó nada, lo dio todo. Todo se despojó de todo. Entonces esto, si nosotros lo meditamos, esto produce en nosotros un gozo, un contentamiento que el Señor tiene cuidado de nosotros. Es verdad, aquí vivimos momentos difíciles en estos tiempos, pero también el Señor habló personalmente y Él dijo
que estas eran señales, y que realmente señales que estaban diciendo que estamos en los últimos tiempos y que la venida del Señor está pronta. Ha hablado de todo lo que ya ha acontecido y de todo lo que está aconteciendo. El Señor tiene dominio de todo, tiene el control de todo. Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. A Él nuestra alabanza, a Él la gloria y la honra por siempre. Hermanos, meditemos un poco lo que Jesús hizo con nuestras vidas. Y Hebreo dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, consideremos aquello que dio su vida por nosotros. Aquel que, siendo rico, se hizo pobre, para que a través de su pobreza nosotros, los creyentes, usted, mi hermana, mi hermano, mis hermanos, aquí en Chile, mis hermanos, a lo largo de todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo. Gloria a Jesús, el Señor hizo cosas grandes. Por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros a través de su pobreza fuésemos enriquecidos espiritualmente. Hermano, se despojó de todo. Y esto es una enseñanza para nosotros. Nosotros estamos dispuestos a renunciar a algunas cosas, a despojarnos de algunas cosas para servir a Dios. Pregunta personal, respuesta personal. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué importante el Señor, la humildad de Cristo. Es importante, no es enseñar. Los discípulos a veces discutían quién iba a ser el mayor, quién sería el mayor. Y en la última cena, antes que el Señor fuese entregado, Él le dio una gran lección. Estando ahí en la cena, Él se sacó su manto, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. Ahí Pedro se opone. No, Señor, tú no me lavarás pies. Bueno, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. No, Señor, entonces no. No, todo ahora mis pies, mi cabeza, todo. No, hombre, tú estás limpio ya. Solamente es necesario lavar los pies. Y después que hubo lavado los pies, entonces, pregunto, ¿y entendieron? ¿Entendieron lo que he hecho? Y ustedes me dicen, Señor y Maestro. Bien, sí. Soy Señor y Maestro. Y si su Señor y su Maestro lavó los pies de ustedes también deben lavarse los pies. Gloria a Jesús. Ustedes deben servir, deben ser servidores, deben ser siervos, deben ser humildes. Nos enseñó la humildad. Gloria a Jesús. Nos dio ejemplo en todo, para que nosotros, como Él hizo, nosotros también hiciéramos. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos ha dado ejemplo maravilloso, ejemplo glorioso. Gloria a Jesús. Dios, dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en 2 Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mensaje, palabra del Señor, gloria a Jesús. Dije, hermano, Dios es bueno, Dios es maravilloso, gloria a Jesús. Entonces, hermano, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, lo dio todo. Se despojó de todo, se humilló, se hizo obediente, dice, hasta la muerte de cruz. Jesús dejó su gloria incomparable en el cielo y asumió la condición humilde de un siervo y se hizo obediente hasta la muerte para beneficiar a otros. ¿Para quién? Para beneficiarnos a nosotros en estos días con la salvación de nuestras almas, y lo más hermoso, el regalo más glorioso que nosotros hemos recibido, la salvación del alma, la salvación de nuestras almas. El Señor va a seguir salvando, el Señor sigue hablando, el Señor sigue actuando, el poder de Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y nosotros debemos seguir aprendiendo de Jesús. Dios les bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Paz de Dios.